Palabra, vamos a continuar con este estudio que venimos llevando ya hace varios meses con el libro de Mateo, un estudio que tremendamente ha sido de edificación y confrontación para todos nosotros. Sin excepción, créame que a mí personalmente me ha confrontado ya muchas veces. Cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, no sé cómo hay personas que dicen que qué hermoso es el Sermón del Monte. Lo es, desde luego, las palabras del Señor. Pero qué confrontador es también. Bastante confrontador. Vamos a estar en el capítulo 5, de los versículos 20 al 26. Libro de Mateo, capítulo 5, de los versículos 21 al 26. La palabra del Señor dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Oramos. Bendito Dios, Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu favor en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hemos sido receptores de un favor inmerecido. Hemos sido receptores de ese regalo eterno de salvación que es posible solamente a través de Cristo Jesús y su sacrificio, muerte y resurrección en la cruz, Señor, por su justicia entregada a cada uno de nosotros. En este momento en que venimos ante este texto, Señor, estas palabras fuertes de nuestro Señor y Salvador, Señor, te pido que tu Espíritu, Señor, nos haga sensibles a esta palabra y podamos ser como quiere nuestro Salvador, como esos habitantes del reino de los cielos, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos en esta secuencia de las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Este sermón que es catalogado como uno de los más importantes textos de la Escritura. Jesús, sabíamos, está en la parte norte de Israel y está predicando de sector en sector. Él se reúne en una montaña de Galilea y todos sus seguidores, que eran multitudes, dice el texto, están allí escuchándolo. Entre ellos, desde luego, se encuentra una gran mayoría de judíos, personas religiosas, personas que en su estima, en su propio pensamiento, son aquellas personas que se consideran los que están cercanos a Dios, los que son muy justos y que cumplen con todos los mandamientos que el Señor determina. Jesús está allí. Jesús en los versículos anteriores dijo que Él no había venido para abolir o destruir la ley.
De ningún modo Él había venido para abolirla, sino para cumplirla. Para cumplirla. Él dice, de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra y hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Entonces Jesús hace manifiesto el tipo de justicia que se requiere para ser, digamos, partícipes de ese ingreso al reino de los cielos. Él dice en el versículo 20 de Mateo 5, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús pone un estándar en ese momento. Considerando, como vimos la semana anterior, la justicia, ese momento, esa idea de los fariseos y los escribas de cumplir todos los requisitos de la ley, aparentemente. Jesús no está alabándolos a ellos como personas que cumplen la ley, sino precisamente porque ellos no la cumplen, nosotros tenemos que ir por encima de ellos, aún de esa presuposición que ellos manifiestan externamente de que sí la cumplen. Entonces ahora en estos pasajes, en estos versículos que estamos viendo a continuación, Jesús pone a prueba cómo la ley no está siendo abolida, sino que precisamente esa ley que ya existía antes, Jesús la hace más evidente y muestra claramente qué es precisamente lo que esa ley manifiesta en su tono, en su núcleo, en el centro, en el punto central de estas palabras que están escritas en el Antiguo Testamento. Él dice en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos. En el versículo siguiente, hasta el versículo 48 del capítulo 5, el Señor Jesucristo hace manifiestas 6 veces esta modalidad. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Son 6 veces que Él lo hace. Y esto lo iremos viendo progresivamente. Y a primera vista, parece que Jesús está rechazando algo. Pareciera que Jesús estuviera diciendo, no, lo que ustedes escucharon decir es algo que no tiene sentido, no sirve, y lo que yo digo es lo que vale. Pero no es así. Todo lo contrario, Jesús está haciéndole ver a estas personas, a aquellos líderes religiosos, que sí, ellos han escuchado algo, pero lo que han tenido es una mala comprensión de aquello que han escuchado. Y Jesús, en cambio, les va a hacer manifiesto lo que verdaderamente esto significa. Y los fariseos y los maestros de la ley mantenían cierta tradición oral. Una tradición oral es una información que se venía transmitiendo de generación en generación. Si tenemos en cuenta, en los tiempos antiguos, desde luego, no existía la imprenta, no existían copias de Biblias como tenemos hoy en día. Existían ciertos pergaminos que los escribas se encargaban de copiar para que se fuera ampliando eso. Eran muy pocos. Aquellos escribas y fariseos se memorizaban las escrituras. Entonces ellos la enseñaban de una manera oral a las demás personas, se reunían en grupos y era lo que ellos manifestaban, ellos comunicaban. Pero llegó el punto en que estos escribas y fariseos tomaban eso que ellos decían oralmente con la misma autoridad o veracidad de lo que las escrituras dicen. O sea que ponían su expresión textual como algo relativamente exacto que lo que las escrituras decían, pero no era así. Ellos manifestaban sí un concepto, pero estaban tergiversando ciertas cosas de lo que la escritura era. Ellos tenían un entendimiento diferente. Hubo un largo proceso de información antes de que los libros del Antiguo Testamento fueran ya acumulados como canon. Entonces, durante ese tiempo era que ellos la expresaban verbalmente. Y esta tradición oral, vuelvo y repito, ellos la consideraban como igual de autoridad con la escritura misma, pero ellos estaban contaminando esas enseñanzas, estaban tergiversando esas enseñanzas con algunas erróneas interpretaciones. Pudiera ser que estuvieran enseñándola como es, pero la interpretación que le estaban dando era totalmente incorrecta.
Por tal razón, en cada una de estas 6 veces que Jesús dice, ustedes han escuchado decir, pero yo os digo, Él no comienza diciendo, el Antiguo Testamento dice esto, pero yo digo esto. Él no dice eso. Él no está de ninguna manera desvirtuando ni desvalorizando la autoridad y la autenticidad del Antiguo Testamento. Él está diciendo es lo que ustedes han entendido, lo que ustedes han interpretado de esa ley, que Él viene a decir el verdadero sentido y significado de la palabra misma dice. Y esto es importante entenderlo porque Jesús no está negando algo del Antiguo Testamento, sino que Jesús está haciendo algo o clarificando algo que ellos han entendido del Antiguo Testamento. La autoridad de Jesús primeramente derriba las tradiciones erróneas y el malentendimiento que tenían de la ley por la alteración que estos rabinos que la enseñaban habían venido haciendo a través del tiempo. La habían reducido. Y Jesús también con su autoridad indica la verdadera dirección a la cual la ley apunta. Y esa ley apunta a Él porque Él es el cumplidor de esa misma ley. De eso se trata. Y podemos imaginar a aquellas personas que estaban allí. A mí me gusta mucho crearme como una imagen, ponernos en ese momento en la situación que están. Está toda la gente reunida, que eran multitudes. Está Jesús digamos, en una parte alta de esa montaña y se está dirigiendo a todos. Y este maestro, en la posición de autoridad con que él habla, continúa diciendo y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás, el Señor está hablando obviamente del 6º mandamiento, del decálogo. No matarás, aquel decálogo que el Señor dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estaban en el en el Sinaí. Y aquí matar, es muy curioso entender lo que las palabras significan. Matar viene del hebreo que significa asesinar. Asesinar. Y la misma palabra que Jesús utiliza es la palabra en griego que significa exactamente lo mismo, homicida o asesino. Y cuando vemos este 6º mandamiento, se usa la palabra asesinar. De hecho, una de las versiones en inglés, creo que la ESV, la versión en inglés la versión en inglés, habla acerca y lo traduce como asesinar. Asesinar. O sea, que en el hebreo hay varias interpretaciones de lo que puede significar la palabra matar. Matar se utilizaba, por ejemplo, en el sentido cuando los animales eran muertos para presentar el sacrificio delante del altar. Algunos animales se mataban como consumo. Hay varias formas en que la palabra matar se puede utilizar, pero en este aspecto que Jesús está mencionando, la palabra matar, se trata de asesinar. Asesinar. Y asesinato, nosotros entendemos que asesinar es quitar la vida de un ser humano inocente. Y cuando se asesina, se hace de una manera intencional, puede ser directa o indirectamente. Personas que contratan a alguien para que cometa un crimen de esto, personas que lo hacen directamente. O sea que vemos aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ustedes habéis oído decir no asesinar. Y cuando vemos este pasaje, esto es un punto que el Señor desde el mismo comienzo condenó el asesinato. En Éxodo 21:14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea que aquí está manifestando cómo un asesinato se lleva a cabo. Primero, ensoberbecer, esto es soberbia, esto es ira, y matarlo con alevosía, con premeditación, con cálculo. De mi altar lo quitarás para que muera.
Los antiguos prohibieron el asesinato. Dios lo condenó. Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este fue un mensaje que dio Dios precisamente a Noé después de que ellos estaban ya listos. Y no todo tipo de matar es asesinato, lo que significa que no todos los actos de matar son contrarios a la ley de Dios. Pero cuando entendemos estos dos versículos que hemos leído anteriormente, eso da aprobación para lo que existe comúnmente en este país, lo que es la pena de muerte. O sea que de una forma u otra, y esto es algo controversial, la Biblia apoya la pena de muerte. Es apoyada. Vuelvo y repito, la ley manda la pena de muerte cuando es un asesinato, pero no tipo de matar es asesinato. La ley también puede observar a una persona no va a ser condenada por la ley en caso de que matase a alguien, le quitara la vida a una persona por accidente o por defensa propia. Y en el caso de defensa propia es porque no tiene otro recurso más para defender su vida, defender su propiedad o defender la vida de sus familiares. Y eso nos lo dice la Escritura también, Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. O sea que aquí vemos cómo las leyes judiciales se basan en la Escritura. Las leyes de los países toman su base central en las Escrituras. Una persona que lo haga de esta manera por defensa propia no será culpable de juicio. Pero el que quitare la vida a otro premeditada e indiscriminadamente debe morir. Dios habla de esto y Él ha establecido una ley precisamente para proteger al ser humano de estas situaciones. Números 35:16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Versículo 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Versículo 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea que vemos claramente cómo el asesinato es condenado. Esto es lo que dice Jesús. Ustedes han escuchado decir esto. El que mate de esta manera, el que asesine, será culpable de juicio. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Y analizando este versículo nos damos cuenta 3 cosas o 2 cosas más que son catalogadas prácticamente como el asesinato. Y esto es los ojos altivos, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia y la lengua mentirosa. Aquel que habla lo que no es, aquel que difama, aquel que dice cosas que no son ciertas. Entonces, Jesús dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. La Nueva Versión Internacional dice, será culpable ante el tribunal. La Biblia de las Américas dice, ante la corte. Juicio es una palabra que nosotros conocemos como crisis. De hecho, así se traduce con K en el griego. Y nosotros conocemos un juicio como un proceso de investigación. Eso es lo que nosotros entendemos normalmente. Y sí, así es. Pero esta palabra juicio aquí significa una sentencia sobre una persona, ya condenación. O sea, que aquella persona que matare será culpable y será condenado. Hay una sentencia ya directa hacia esa persona, porque hay una evidencia que lo hizo en ese aspecto.
El enjuiciamiento por asesinato fue la parte de la ley mosaica. La persona que matare en esas condiciones que estamos hablando sería culpable de juicio. Entonces podemos imaginarnos todos los religiosos, los escribas, los fariseos. Así es, claro. El matar es condenable. Esa persona tiene que ser sentenciada. Esa persona no tiene oportunidad. Claro, nosotros no practicamos, nosotros no matamos a nadie. Nosotros somos personas que estamos en contra de eso. Claro, Jesús, está bien. No hay ningún problema. Nosotros somos justos. Nosotros no hemos matado a nadie. Y eso es lo que sucede en la actualidad. Todas las personas cuando usted predica, yo no he matado, yo no he hecho esto. Es lo más común que nosotros escuchamos. Y en ese momento estaban los fariseos tranquilos, pero el Señor continúa diciendo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Entonces ahí sí, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que este hombre está queriendo decir en este momento? Y él dice, yo os digo, y Jesús es enfático en cada una de estas declaraciones. Cada una de estas 6 veces que él lo menciona, la ley apunta a su propia enseñanza. Y como recordamos la semana anterior, cuando él decía, cualquiera que cumpla estos mandamientos y los enseñe, ¿cuáles son esos? Precisamente estos mandamientos que él está de aquí en adelante haciendo manifiesto cómo es que él cumple la ley, no a abolirla, sino a cumplirla. Y como él es el cumplidor de la ley, esos mandamientos que se van a obedecer son precisamente estos que él está hablando. O sea que esta palabra enojar viene del griego y significa airarse, desencadenar en ira, llenarse de ira. O sea que él no está diciendo que si alguien se disgusta, que si alguien de pronto no le cayó bien algo que le dijo a alguien. No propiamente. Él está hablando de ira. Ira es furia o violencia, dice la Real Academia de la Lengua Española. Apetito o deseo de venganza. Pero si nosotros analizamos bien, una ira de estas magnitudes no inicia de un momento a otro. La ira por lo general comienza así, con un pequeño disgusto. Ese pequeño disgusto va como creando un poquito de malestar. Si no hay una reconciliación, si no hay una aclaración, ese malestar se va subiendo a otro tono. Y de un momento a otro, cuando menos lo pensamos, se ha convertido en ira. Así comienza todo. La ira no surge de un momento a otro, es progresiva. Y Jesús asocia el matar con el odiar. Y él declara que la raíz del asesinato es precisamente la ira. Y tal vez las personas no son culpables delante de una corte judicial por enojarse. Eso no es un argumento para que una persona lleve a alguien delante de un juez y le diga, mire, esta persona se enojó y pues merece que lo lleven a la corte. Pero de la manera que Jesús lo plantea, una persona que se enoje de esa magnitud es culpable delante del juicio de la corte de Dios. De esa manera lo presenta Jesús. No, tranquilo ustedes, fariseos, ustedes no van a ser culpables o no se van a ver involucrados tal vez por una razón de estas. Pero delante del trono de Dios, ustedes van a ser declarados culpables. Y cuando analizamos esto, ¿acaso una persona no mantiene una ira maligna en su corazón antes de llegar al acto mismo de físicamente quitarle la vida a alguien? Así comienza. Esa ira, ese odio que está dentro es lo que maquina y lleva al momento práctico de que esta persona lleve a cabo su obra. Jesús dice entonces que no solamente el asesino será culpable de juicio delante de una corte judicial, sino que el que se enoja con su hermano será culpable delante del trono de Dios. Y aquí viene un análisis propio. ¿Nosotros sentimos odio? Somos asesinos. ¿Nosotros nos enojamos contra el hermano? Somos asesinos. ¿Nosotros expresamos en algún momento malestar contra alguien que está a nuestro lado? Somos asesinos.
A los ojos de Dios no hay diferente entre un hombre que sale y comete un crimen, si no sale y comete un crimen con la persona que siente odio. Esto es algo que, como les decía anteriormente, el Señor es bien fuerte en este aspecto. Y cuando dice en Mateo 5:22, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando el Señor menciona la palabra hermano, Él no se está refiriendo directamente al hermano biológico, ni al hermano espiritual. Él está hablando de hermano en un sentido general, a todo prójimo, a toda persona. Él está haciendo este contexto en general. Cualquiera que se ofenda, así sea con cualquier persona, está en esta categoría. Necio, cuando esta de las palabras que él menciona aquí. Necio es una palabra en arameo que es la palabra raca. Esta palabra era una palabra bien despectiva. Esta es una palabra bien insultante. Existe más o menos una manera de ¿qué expresa esto? Esto expresa indignación, desprecio. Fue utilizado como un término de reproche. Hay algunos comentaristas que incluso afirman que esta palabra raca expresa en el mismo sentido de ese desprecio total cuando una persona escupe sobre otra persona en la cara. De eso se trata esta palabra. Esta palabra significa vacío. Denota a un hombre inútil, de cabeza hueca, vacía, como decirle que es sin cerebro, que es un imbécil. Eso traduce esta palabra. O sea que esta persona será culpable ante el Sanedrín. El Sanedrín es la corte más alta de Israel, la corte judicial más alta del pueblo israelita. Y él menciona fatuo. Fatuo denota primariamente estúpido. Este fatuo viene de la palabra moros, que en inglés es moron, que es prácticamente lo mismo, sin cabeza, bruto, estúpido, que es prácticamente el sentido de esta palabra. Moralmente indigno. Es un reproche que se pudiera considerar más serio que raca, la palabra anterior, porque ataca lo que es el corazón, ataca lo que es el carácter de la otra persona. Porque una persona necia puede tener un conocimiento intelectual alto, no es un ignorante en realidad, sino que es una persona que moralmente está en contra o tiene un carácter, una motivación, un temperamento, una característica moral ajena incluso a las cosas de Dios. De eso se trata. O sea que cuando vemos esto, dice el Señor Jesucristo que hará expuesto al infierno de fuego. Y tal vez nosotros como cristianos, porque la palabra nos dice que ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca, nosotros no pronunciamos este tipo de palabras, ¿no? Aunque pudiera ser que a veces por enojo con nuestros hijos, con nuestras parejas, en algún momento pueda salir una expresión de estas. Pero digamos que no. Pero en nuestra sociedad se pueden utilizar gestos. Aquellas personas que cuando se ven cortadas con un vehículo en una forma violenta, hacen figuras con los dedos, sacan el dedo central de la mano y hacen figuras. Y de hecho contaba un maestro que en un país de Europa, creo que es Holanda, no solamente ellos señalaban el dedo, sino que lo ponían así en la cabeza. O sea que son gestos que dicen más que una misma palabra. Y de esa manera estamos cayendo dentro de la misma categoría. O sea que Jesús mueve todo esto, que estas personas que van a ser culpables ante el juicio o de juicio, lo mueve más allá del sistema a un castigo mayor que se debe temer. Y ese es precisamente el juicio de Dios. Un juicio que aquellas personas que estén en este comportamiento, en esta manera de vivir, pudieran terminar en el infierno.
Y aunque aquí el Señor no sugiere grados de insultos entre fatuo o necio, que el uno pudiera ser mayor que el otro, porque no pensamos que Jesús pudiera estar estableciendo una distinción entre necio y fatuo, Él está poniendo claro, porque Él como buen predicador, Él siempre manifiesta los puntos centrales, está multiplicando los ejemplos que Él puede dar para enfatizar su punto. Él manifiesta sus puntos, Él expresa sus puntos y hace sentir el peso de ellos a sus oyentes. Él simplemente dice lo que es y cada uno de los que están escuchando sienten ese peso. Ese es el buen predicador que es Jesús. Él nos confronta a todos. Él confronta no solamente a una sociedad en aquel tiempo, sino que a medida que nosotros estudiamos la palabra y vemos cómo estos textos nos ponen a nosotros en ese mismo peso de confrontación por las palabras que el Señor está expresando. El Antiguo Testamento prohíbe el asesinato, pero tal vez no lo tomamos adecuadamente porque no vemos un derramamiento de sangre. Entonces, no pensamos que eso tenga tanto valor. Pero en lugar de ello, la ley apunta al problema fundamental. Y lo que Jesús está manifestando es que el problema fundamental es la ira del ser humano. La ira del ser humano. Jesús con autoridad insiste que el juicio reservado para el asesino se basa en la ira, el rencor y el desprecio que pueda sentir por sus semejantes. Ese es el punto. Jesús va al corazón. Jesús va al interior de cada uno. Él va al núcleo de las personas. Y alguien pudiera decir, bueno, pero Jesús también se enojó. Él manifestó ira en ciertos momentos. Él se enojó cuando en el templo estaban estos mercaderes cambistas, no solamente vendiendo aquellos animales para el sacrificio a unos precios altísimos, sino que estaba haciendo un intercambio de la moneda extranjera a estos mercaderes a unos precios exorbitantes. Estaban haciendo un negocio. Tenían prácticamente un money exchange en ese lugar y Jesús los condena. Él los critica. Él volca las mesas de una manera airada. Eso lo vemos en Mateo 21:12. Cuando Jesús confrontó también los legalistas religiosos, porque él hacía sanidades en el día de reposo, el sábado, Jesús los criticó fuertemente. Eso lo vemos en todo el capítulo de Marcos 3. Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley y les dijo: insensatos, ciegos, víboras, sepulcros blanqueados. Él les dijo de todo en Mateo capítulo 23. O sea que Jesús sí manifestó ira en determinado momento. Pero entonces, ¿está Jesús contradiciéndose con lo que él está diciendo? En realidad hay un momento para un enojo justificado. ¿Cuál pudiera ser eso? ¿Ante el pecado o ante la injusticia? Y eso precisamente era lo que Jesús manifestaba. Nuestro problema es que nosotros nos enojamos. Por eso tenemos que hacer diferencia entre nuestra ira y la ira de Jesús. Nosotros nos enojamos no ante el pecado ni ante la injusticia. Nosotros nos enojamos porque nos vemos afectados en nuestro orgullo propio, en nuestro ego, y por eso reaccionamos. Cuando se hay una contienda, una discusión o algo, uno nota claramente cómo la persona se enoja porque tal vez sus argumentos no están siendo aceptados como él o ella pensaran que debiera ser. De una manera u otra nosotros respondemos a la manera incorrecta y tenemos que admitir que nosotros nos enojamos rápidamente cuando nos afrentan, cuando nos ofenden, cuando nos insultan personalmente. Y somos lentos para enojarnos cuando se trata del pecado o la injusticia. Si hacemos un balance, tal vez se pasa por lado esos detalles, que se está actuando injustamente, se está tomando el nombre del Señor en vano, hay pecado, bueno, allá él, allá ella.
y no causa disgusto. Pero el enojo y la ira santa de Jesús era precisamente por estas circunstancias. En ningún momento vemos a Jesús enojado por alguna situación en que su orgullo o su personalidad haya sido tocada. En algún momento podríamos pensar que estamos enojados por defender la justicia, digamos, poniéndolo en el más alto sentido, que uno, digamos, bueno, pueden haber excepciones. Sí, puede una persona estar enojada por la justicia o por el pecado, pero en realidad lo que nos hemos enojado es porque eso toca nuestro orgullo, nuestro orgullo. En ninguno de los casos de Jesús mostró enojo porque su ego personal estuviera involucrado en ninguno de estos asuntos. Más aún, cuando él fue arrestado injustamente, cuando él se le llevó un proceso de juicio de una manera incorrecta, cuando él fue golpeado, cuando él fue insultado, cuando él fue escupido, cuando él fue tratado mal y finalmente llevado a la cruz, él en ningún momento expresó un sentido de malestar para enojarse o hablar mal de las personas. De ningún momento él reaccionó de una manera incorrecta. Al contrario, Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que en Jesús nunca vimos una reacción de esas. Todo lo contrario, no respondía cuando lo maldecían. Él no devolvía una maldición por otra, como en la actualidad puede suceder, que una persona, alguien le dice un insulto, esta persona le dice un insulto mayor. No, él ni siquiera decía eso. Cuando padecía, cuando estaba siendo maltratado, como una persona puede decir, sí, me está golpeando porque eres más fuerte que yo, pero te va a traer a alguien que te va a dar bien duro. Jesús no se quejaba porque lo estaban golpeando, no, sino que le encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. En lugar de ello salieron de él unas palabras que son la manifestación del amor, la humildad y la misericordia. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús, en su manifestación de ira santa, en ningún momento actuó de una manera egoísta porque su orgullo haya sido tocado. Entonces, ahora a continuación, Jesús presenta dos ilustraciones para exponer precisamente esto de lo que él ha venido hablando, para exponer lo serio que es la ira. Y él pone dos ejemplos. Uno de ellos es cuando se hacían los ofrecimientos de sacrificios en el altar. Y el otro, el segundo que él pone, es precisamente cuando una persona respondiendo en la corte a cargos contra su deudor, contra la persona que le debe. O sea que estos son los dos casos que él pone. Primero vamos a ver el que él manifiesta inicialmente. Los judíos iban generalmente a ofrecer su ofrenda a Dios. ¿Cómo lo hacían? Ellos llevaban sus animales, los sacrificaban y los presentaban, eran sacrificados dentro del sector ese que estaba asignado, y eran esa ofrenda que hacían a Dios, sacrificio antiguo de los animales. Esto era algo como los sacrificios ceremoniales que se llevaban en aquella época. El altar es un lugar de adoración. Entonces Jesús dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y lo interesante de este punto es que Jesús ni siquiera menciona que si tú estás enojado con alguien, de ninguna manera. Él está haciendo manifiesto que si ahí se acuerda de que alguien tiene algo en contra suya, o sea que si alguien está enojado con usted, ese es el punto que Jesús manifiesta aquí, que si alguien está enojado con usted. Y aquí vemos lo importante de lo que es mantener unas relaciones correctas.
Es tremendo lo que dice Jesús. Y como vemos en el versículo 22, Jesús dice que si tú estás enojado con alguien, estás en peligro de condenación. Pero aquí en el versículo 23, Él está diciendo que si alguien está enojado conmigo, estoy en la misma categoría. ¡Wow! O sea, que aquí está diciendo que Dios quiere, o Jesús dice, que si tú estás en ese momento y te acuerdas de esa persona que tiene algo en contra tuya, no presente la ofrenda. Jesús no quiere un sacrificio en esas condiciones. Jesús dice, no lo recibo. Reconcíliate primero con Él. Se entiende que el que ofrece la ofrenda ha causado la ira o ha contribuido a la ira de la otra persona. Eso es lo que decía anteriormente. Generalmente, si una persona está enojada con nosotros, es porque algo le hemos hecho. Tal vez inconsciente, conscientemente o a propósito. A no ser que, como dije también aquel día, dicen por ahí que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero para que sienta un enojo, tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa. Entonces Él dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea que si en ese momento que estás llevando la ofrenda, en esa circunstancia, si eres cristiano y el Espíritu Santo te habla y te dice, mira, has ofendido a tal persona, esta persona está enojada contigo, por alguna razón te manifiesta eso, ir y arreglar las circunstancias con él. Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, arregla las cosas con tu hermano antes de venir en adoración a la iglesia o aquel tiempo al templo. Jesús está diciéndole eso a estas personas que se creían muy religiosas. Nuestro Señor ni siquiera está tratando con la ira de quien adora, porque el que está trayendo la ofrenda, el adorador, Él no está mencionando que él pueda tener ira. Él está hablando de la ira de la otra persona que tiene en contra suya, o sea, la ira de alguien ajeno. ¡Wow! Tú pudieras saber si alguna persona está molesta contigo. Tú pudieras darte cuenta que alguien tiene algo en tu contra. Pudiéramos saberlo. Es posible que no sientas enojo hacia esa otra persona. Sí, esa persona está como disgustada conmigo, pero yo lo amo, yo no siento nada en contra de él. Yo no tengo rencor por él. No, eso no me afecta. Pero si la otra persona siente algo en contra tuya, mejor ve y resuelve eso. Es lo que está diciendo Jesús. Dios no quiere que te enojes, ni Dios quiere que alguien esté enojado contigo. Eso es lo que está manifestando aquí claramente. Y esto haría a una persona culpable de enojo, que es como matar. Y esto es bastante fuerte. O sea que así lo está poniendo Jesús. Si alguien está enojado conmigo, me hace a mí culpable como si yo tuviera el enojo. Y esto me hace en la categoría de asesino. Wow. Tremendo, tremendo. O sea que Jesús prohíbe no solo la ira, sino la ira que surge de las relaciones personales. Porque la ira en la que se refiere Jesús es aquella misma, ese mismo carácter, esa misma forma en la que yace en el corazón de un asesino. Ese es el tipo de ira que él manifiesta. Entonces ve y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, entonces tenemos que hacer como dice el Señor Jesucristo. Arreglar las cosas. Esa es la razón porque tal vez muchas de nuestras oraciones pudieran no pasar del techo. Un disgusto familiar, un disgusto conyugal, un disgusto personal. Precisamente el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad,
el Señor no me habría escuchado. O sea que el salmista está diciendo que si él hubiese tenido maldad en su corazón, el Señor no lo habría escuchado. Pero como él no lo tiene, entonces sí lo escucha. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que afecta nuestras oraciones para con el Señor cuando existen esa clase de disgustos familiares o conyugales. Obviamente también hay personas que pueden estar enojadas conmigo, sí, y yo ni siquiera lo sé. Yo pudiera pararme a preguntar, bueno, quiero hacer una pregunta, hermanos, ¿quién de ustedes está enojado conmigo? Sería algo que pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? No puedo preguntarle a todos, tampoco personalmente, ir con cada uno si es que me lo quieren decir privadamente. Pero lo que sí puedo hacer es que hay ocasiones en que sí sé que alguien pueda estar enojado conmigo. Y a veces es obvio tratar de reconciliarme con esa persona. Muchas veces sí puedo darme cuenta que alguien está enojado conmigo. Trato lo mejor posible de reconciliarme con esa persona, lo busco, me excuso, trato de arreglar las paces. Pero si esas circunstancias no se llegan, pues yo ya he cumplido con mi parte y estoy exonerado de ese juicio, porque he hecho mi parte. Hay que tratar de reconciliarse con las personas y algunas veces es bien difícil, es bien difícil. Pero entonces, cuando entramos en esa categoría que he hecho todo lo posible, he hecho todo mi esfuerzo y ha sido en vano, estoy libre para venir y adorar al Señor. Ahí sí. Algunas personas con las que debo reconciliarme, sí, las hay. Pero ni siquiera sé que están disgustados conmigo. Esa es otra categoría. Yo no sé. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pero cuando lo sé y puedo hacer algo, debo hacerlo, como dice Jesús. De lo contrario, entonces ya afectaría mi adoración al Señor. Entonces ahora está el Señor, continúa con su sermón. Entonces es como si dijera, bueno, ya les presenté el primer caso. Entonces ahora, si esta persona que iba a llevar la ofrenda y se acordó, entonces ve y reconcíliate con él inmediatamente. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Adversario aquí es oponente en un pleito, el acusador. En el tiempo antiguo, cuando una persona estaba en deuda con alguien, esta persona podía, y eso lo vemos en las escrituras, aquel que no perdonó a aquel que tenía una deuda mayor con él, una deuda menor y había sido perdonada una deuda fuerte, más alta. Cuando una persona debía algo a alguien, esta persona no cumplía con su responsabilidad de pagarle, esta persona era enviada a la cárcel. Y esta persona estaba en la cárcel por el periodo de tiempo que pudiera pagar esa deuda, hasta que se cumpliera. Si la deuda era muy alta, pues quién sabe cuándo saldría. Pero también si había un familiar o alguien que, su esposa o algún familiar que tuviera los recursos, podría ir ante el juez y pagar esa deuda y esta persona quedaría libre. Entonces, esa persona tendría que hacer un esfuerzo sacrificial para proveer ese dinero y sacarlo. Pero cuando Jesús manifiesta esta explicación, esta imagen, la deuda en cuestión aquí que él está tratando son ofensas personales. Y cuando son unas ofensas personales, alguien no puede ir y pagarlas por mí. Alguien no puede ir y hacer algún esfuerzo para sacarme de ahí. Desde luego, si lo ponemos dentro del carácter de ofensa, hay personas que pueden mediar. Sí, y eso es algo que estamos nosotros en tratar de traer reconciliación, como lo hemos visto anteriormente. Pero esto es una responsabilidad que corresponde a la misma persona.
la persona afectada o la persona ofensora. Es una responsabilidad mutua. Entonces, ¿cómo debe ser pagado esto entonces? Si estamos hablando en el sentido de que la ofensa es la deuda. ¿Debe otra persona pagar la deuda por aquella persona que está encarcelada? Bueno, acabamos de decir que no. En lugar de ello, lo que Jesús está reclamando es la urgencia de la reconciliación personal. Ve y reconcíliate. Él no está diciendo, búscate a alguien. Mira a ver si el vecino o el hermano pueden solucionar esta situación. No, ve y reconcíliate. Hay una urgencia. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. O sea que es ahora, inmediatamente, reconcíliate con él, porque mañana puede ser demasiado tarde. Es la implicación. Serás encarcelado y tendrás que estar atrapado allí sin la posibilidad de pagar la deuda y será demasiado tarde. ¿Qué pudiera significar esto? Estamos en un disgusto con alguien, estamos en una seria disputa con alguien. No sabemos cuándo es nuestro tiempo de partida. Podríamos irnos con eso encima. Por eso la urgencia de Jesús, ve y reconcíliate con él entre tanto que estás en el camino, entre tanto que hay oportunidad, entre tanto que hay vida, entre tanto que existe ese medio que es la vida, el tiempo para hacerlo. Antes que sea demasiado tarde, seas entregado al juez, el juez es el alguacil, y seas encarcelado. Y ese encarcelamiento es algo serio. De cierto os digo, dice Jesús. Cuando Jesús dice de cierto os digo, es como quien dice, ahí está mi firma. No lo dude. No crean otra cosa. De cierto os digo, que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Y el juicio está cerca y su justicia se hará. Por lo tanto, hay que alejarse de la maldad y la ofensa a otros, porque incluso aquel que insulta a su hermano, al igual que aquel que tiene algo en contra de su hermano, es culpable de igual manera que el asesino y será objeto de juicio. Será objeto de juicios. En estos dos casos vemos que existe una hostilidad personal. Y de cualquiera sea la forma es condenada. Es condenada. La Biblia nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay una urgencia de hacerlo. Una urgencia. Esa condenación, ese último lugar que dice ahí que será culpable del fuego eterno, ese de fuego eterno, esta palabra que significa ahí, es un indicativo del infierno. Es la palabra Gehenna, que Gehenna era un lugar donde eran arrojadas las basuras, donde quemaban todo el tiempo. En los tiempos antiguos, de hecho, en ese lugar se sacrificaban niños cuando Moloch. Todas esas historias. Ese lugar era reconocido como un lugar donde el fuego nunca se apagaba. Y esta palabra infierno se toma de esa frase Gehenna, que significa el fuego continuo, un fuego eterno. Es el infierno. O sea que Jesús está poniéndolo claro aquí. Él está poniendo las cosas de una manera clara. Tú tal vez no habrás matado físicamente a alguien, pero has sentido odio. Has deseado que alguien se muera. Has deseado ver muerto a alguien. Ponte de acuerdo con tu adversario. Esta es una metáfora judicial, vuelvo y repito. Entonces, entre tanto que estés en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Dios es el verdadero juez y el infierno es el castigo.
Y si no se hacen las cosas bien, puede encontrarse en un infierno eterno con una deuda que nunca se va a poder pagar. Ya allí no habrá nada que hacer. Se puede odiar más de lo que un asesino odia. Se puede sentir ese odio dentro del corazón y tal vez aparentemente no es visible ante los demás. Y tal vez no se lleva a cabo porque simplemente no se tiene la oportunidad de matar. Pero la ira con el hermano, en cualquier grado, es lo mismo ante los ojos de Dios como si fuera un asesinato. Se puede odiar. ¿Alguna vez hemos insultado el carácter de alguien? No le hemos dicho fatuo ni vaca, pero sí le hemos dicho alguna otra expresión que hemos ofendido a esa persona. Hemos maldecido a alguien tal vez. ¿Alguna vez hemos venido a la iglesia para adorar a Dios y nos acordamos de que tenemos no solamente nosotros algo en contra de alguien, sino que alguien tiene algo en contra nuestra? Si nos ponemos en esta categoría, ¿quién es el asesino? Todos. Todos caemos en esa categoría. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús lo plantea claramente aquí. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea que, en conclusión, todos somos culpables de romper el sexto mandamiento. Todos sin excepción, porque albergamos enojo en nuestros corazones y ningún homicida entrará en el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Cuando Jesús está manifestando esta declaración en esa montaña ante toda la multitud de gente que había, precisamente Él está haciendo manifiesto la incapacidad que todas las personas tienen de poder cumplir el sexto mandamiento. Es lo que hace visible. Jesús lo hace de esa manera. Él lleva todas estas expresiones a un término en que usted diga, no puedo. Entonces que la gente pueda venir a Él, que la gente se pueda acercar a Él. Eso es el propósito del Sermón del Monte. Jesús quiere llevar a las personas al hecho de que nadie puede ser justo por sí mismo. Lo que debiera producir en las personas arrodillarse delante de Jesús, venir a la cruz y clamar a Él, que es el único que puede imputarnos su justicia, entregarnos esa justicia que nosotros necesitamos para ser declarados perfectos delante de Dios. Y esa justicia que Dios demanda es únicamente la misma justicia que Dios da por medio de Cristo. Todo lo que Jesús dice aquí es hacer ver la incapacidad y la insuficiencia de todos y que vengamos a Él. Todos de una manera u otra merecemos morir. Todos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús en la cruz llevó mi culpa. Jesús llevó mi pecado. Jesús llevó la muerte que yo merezco morir. Jesús la llevó. Él recibió en nuestro lugar el castigo que todos merecemos. Y nos entregó esa justicia, esa rectitud, esa perfección que demanda precisamente la ley para poder estar en la presencia de Él. Así que vemos que para poder entrar en el reino de los cielos, lo único que necesitamos es a Cristo. A Cristo. Todo es un regalo de Dios, el cual recibimos únicamente por medio de la fe. Por medio de la fe, únicamente. Santiago, para terminar, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, no produce la vida justa que Dios requiere. Amén. Amén, mis hermanos. Yo creo que todos entramos dentro de esta categoría y por eso es necesario que todos vengamos delante de Dios. Aquellos
que estamos en Cristo y que pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad si confesamos nuestros pecados. Aquellas personas que no conocen a Cristo, que están sin Él, hay una marca aquí clara de que hay una condenación fija. La única manera que puede haber esa transición de ese camino antes de que seas entregado al juez y condenado es venir y arreglar las cosas con Dios. Y eso se hace por medio de Cristo. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, grande eres, Señor. Todos fallamos, Señor. Todos fallamos y nos damos cuenta cómo tu palabra nos confronta. Perdónanos, Señor. Que podamos ver a nuestros hermanos con el mismo amor que tú nos viste a nosotros siendo en